Hola, Sergio, un gusto tenerte en Semanario Hebreo High. ¿Qué día hoy, eh? Hola Contame. Janet, gracias por el contacto, gracias por esta invitación. Y sí, la verdad que un día muy interesante y muy movido y además muy movilizante. Ya previo a Tisha B'Av se dio este fenómeno del orgullo sionista en Twitter que fue tendencia, una de las tres principales de la República Argentina, la que más adeptos sumó en la ciudad de Buenos Aires, así que creo que fue un día con mucha energía ya para entrar en Tisha B'Av. Sergio, esto según yo leí venía como una consecuencia a una movida en Twitter que hubo estos días que decía que los tuiteros no tuitearan por el tema del odio que hace unos días se había manifestado en Twitter. ¿Qué es lo que le recrimina a Jack Dorsey con respecto a las políticas de odio? Bueno, el problema principal que existe en Twitter es que Twitter no responde a la enorme manifestación de odio judiofóbico que se produce en su propia red. Hay, hay perfiles que incluso se llaman Adolf Hitler, así que esto marca toda una impronta. Hubo una movida que tengo entendido se inició en Inglaterra, que promovió este apagón de Twitter por 48 horas, que yo creo que fue una prueba. No, diría que no estoy específicamente de acuerdo con ese formato. Yo creo que la militancia se manifiesta más en un formato activo más que en un formato pasivo. Y creo que el hashtag del día de hoy, Orgullo Sionista, es precisamente una muestra de militancia activa a favor de Israel, del sionismo, de lo que significa ser judío, frente a manifestaciones que claramente lo único que buscan es nuestra destrucción y descalificación, ¿no es cierto? Así que bueno, lo que me parece es que por ahí Twitter tiene que tomar un poco más de cartas en el asunto y no permitir que su plataforma sea la expresión del odio, sino, por el contrario, una expresión donde, si bien desde el disenso se puede intercambiar opiniones, ser una plataforma de generación de buenas acciones y no de pensamientos malignos. ¿Qué pensás vos con respecto a las expresiones en redes sociales? Viste que la gente habla de Twitter como que es la cloaca. A mí me gusta Twitter y realmente pienso que hay de todo, que hay positivo y negativo. ¿Vos qué pensás? A ver, eh, bueno, vos y yo tenemos una actividad bastante frondosa en Twitter Sí. y sabemos que hay de todo. A grandes rasgos tiendo a pensar también que es la cloaca, ¿no es cierto? Porque esa posibilidad de esconderse tras cualquier foto, cualquier perfil y decir cualquier barbaridad sin temor a ser sancionado, por ponerle un nombre a esa manifestación, sin temor a ser sancionado, bueno, habilita cualquier tipo de barbaridades. Creo que hay que estar preparado de la cabeza para activar el Twitter, digamos, para estar presente. Pero no olvidemos que Twitter en Twitter se forma opinión muchas veces y actúa desde ese lugar, ¿no es cierto? Desde la formación de opinión. En muchos casos, una opinión oscura sobre la realidad. Tampoco creo que haya que tomar a Twitter como si fuera la vida misma, ¿no es cierto? Las redes sociales son como un mundo paralelo y hay que darle su justa dimensión. En ese formato es que Twitter es tal vez la más nociva de las redes sociales. Yo siempre digo de que en Instagram todos son felices, en Facebook ponen la foto de los nietos y en Twitter la gente se queja. ¿Te parece que es un poco eso lo que estamos viviendo hoy en día con las redes sociales, que es el lugar de la queja? ¿De Para expresar mí desconformidad? Twitter es el lugar del grito más que de la queja. Bueno, es una expresión de queja el grito, ¿no? Sí, sí, en esa perspectiva sí, creo que es el lugar del grito y es el lugar de la grieta también. Pero al fin y al cabo, Janet, no sé si
tanto nos quejamos todos de la grieta, pero no sé si a la gente finalmente no le termina resultando conveniente vivir en la grieta y esa grieta no se retroalimenta de lo que la misma gente hace. Y quiero decir algo, yo por ahí estoy diciendo lo que la gente hace, lo que la gente dice, Es lo que bueno, yo me voy a hago. incluir en la gente, claro. Sí, Me a voy a veces incluir. tenemos que hablar que nosotros formamos parte de ese colectivo y nosotros recreamos y creamos ese mundo del cual después decimos lo que la gente, y nosotros somos la gente. Sí, lo que pasa, Janet, que en este tema de la judiofobia, el antisionismo y el antiisraelismo, nosotros solemos ponerle el alma a la vida ahí y nos revela esta injusticia, nos revela la gente que está al margen de la ley, porque ser antisemita y ser judeófobo es estar al margen de la ley. No lo digo yo porque soy judío, lo digo porque la mayoría de los países tienen leyes que sancionan la judeofobia y el antisemitismo. Así que, bueno, un poco debe existir en nuestro espíritu combativo un vínculo con esto y una rebelarse ante la injusticia, ¿no es cierto? Yo pienso que es Twitter es servicio en algunos casos o que comunicar. ¿Viste te acordás de lo que pasó con el profesor de Córdoba? Sí. Que después se lo sancionó, digo, porque se hizo conocido. Primero la alumna lo publicó en Twitter y después eso va a los medios de comunicación y después va a la sanción. Es como que es un general. Twitter, a veces me pasa que primero leo Twitter y después veo las noticias. Y en las noticias veo lo que yo ya vi hace media hora o hace una hora. Sí, yo creo que muchos de los medios de información se informan en Twitter, creo estar seguro de eso. El Sí. caso que vos mencionás es paradigmático. Sin la existencia de las redes sociales y sin la posibilidad de masivizar ese video en forma instantánea por canales que no son estrictamente los medios de información, claramente Twitter toma una ventaja sobre casi todos los otros. Y sí, gracias a eso se hacen públicas cuestiones que en otras instancias probablemente permanecerían ocultas. Además, hay cuestiones que podrían permanecer ocultas, que por ejemplo, si, yo qué sé, fulana le pasó algo o habló con algo que es privado, que a veces uno mira tendencia de Twitter, mirá, fulano se separó con Mengano, ah, mirá qué bien. Ah, o el nombre, hoy era Mancio, ¿no? El nombre que le puso alguien al hijo, vi en Argentina, que era Sí, tendencia. algo de la China Suárez. Sí, algo de la China Suárez. Bueno, puede ser tendencia o no ser tendencia, no es algo muy, para mí en lo personal no es algo que me importe ni que lo lea. Pero en el caso de ese, el profesor, lo que te comento, si no hubiera quedado como un profesor en una cátedra destilando odio y nadie lo sabía. Pero digamos que el delito estaba. Porque no es que Twitter hizo el delito, no es una cosa menor que un profesor en una cátedra diga las barbaridades que dijo ese señor. En ese sentido te lo digo. Que de esa manera amplifica una cosa que de todas maneras antes nadie se enteraba, y esa chica no le hubieran creído, porque además hubieran dicho, no, pero no lo dijo como vos decís. Seguramente que el tono no fue ese, y era. Lo, A ver, claramente se dan dos fenómenos. Primero que todo queda registrado en el momento actual, ¿no? No hay claro, nada que hagamos que no, de lo cual prácticamente no queda nada de lo cual no quede un registro. Eh, por otro lado, no está al alcance de nosotros mismos manejar la toma de ese registro, porque un alumno grabando una clase, una persona con un teléfono en la calle tomando una fotografía de cualquier cosa que parece a primera instancia intrascendente, pero que después adquiere relevancia, un WhatsApp enviado por error, todo eso deja un registro y una marca de la cual es difícil desentenderse. Y en ese sentido creo que las redes sociales, Twitter en este caso, son el vehículo que visibilizan esa situación. Vivimos una auténtica revolución, Janet, en esta época, y si bien la judeofobia la suele utilizar y nosotros lo sentimos diariamente, nosotros también estamos sabiendo usarla, los judíos, la militancia sionista, el Estado de Israel, digamos, estamos usando todas esas cosas y creo que bien.
Aunque, insisto, todavía hay una presencia judeofóbica muy fuerte y el antisionismo y el antisionismo manifestado por diversos sectores que suponen no ser antisemitas, pero sí ser odiadores de israelíes y odiadores del sionismo, son, bueno, son aquellas figuras que nosotros debemos combatir fundamentalmente porque están canalizando una de las formas del antisemitismo. A mí me parece, ¿no?, que en Argentina, en realidad en América Latina, los medios de la hispana, el otro día escuchaba a Maya Gabriel que estaba hablando del sesgo anti-israelí que tienen las noticias, y uno ve claramente que parecería que o está todo el mundo pagado por Irán, o cosa que no creo, por lo menos no tantos, que es como que en este momento ser antisemita se volvió algo como cool, por decirlo de alguna manera. Como que estás más de moda, es como el pantalón de moda, bueno, soy progresista, hablo en lenguaje inclusivo y soy antisemita. ¿Vos te parece que es así? ¿O es una sensación nomás? Bueno, yo lo primero que me gustaría destacar es que a mí me gusta más el término judeofobia que antisemitismo. No me gusta más, prefiero utilizar judeofobia más que antisemitismo. Fundamentalmente porque hay una manipulación en los judeófobos a pretender que nosotros, que si sos antisemita no sos un odiador de judíos, sino que sos un odiador de los pueblos semitas. Habría que explicar que los pueblos semitas no son tales, que el semitismo se refiere a la raíz de una lengua, digamos, ese tipo De de cosas. acuerdo. En cambio, la judeofobia adquiere el ribete real del odio al judío. La fobia al judío es el antisemitismo. Tenemos en esta época una cosa bastante particular, una cuestión bastante particular, que es que la mayoría de los sectores que vos mencionaste ejercen una forma de judeofobia distinta, que es el pretendido odio a Israel y al sionismo, y no a los judíos, argumentando que no, que contra los judíos no tienen ningún problema. Históricamente, el fundamento del antisemitismo o de la judeofobia estuvo bien establecido en la extrema derecha fascista, y después en la extrema izquierda stalinista Como Stalin, dura claro, claramente. de la Revolución Rusa, digamos. En esos dos extremos se colocó la judeofobia. Del lado de la derecha sigue establecida en el mismo lugar, porque siguen en el mismo lugar. La extrema izquierda dura, stalinista, ya casi no existe en ningún lado, pero sí lo que existen son movimientos moderados o semimoderados de izquierda que, amparados en una supuesta simpatía por la causa palestina, aprovechan e instalan el tema del antiisraelismo y del antisionismo, pretendiendo que ellos con los judíos no tienen ningún problema. La semana pasada, no, la anterior creo, 3 semanas para atrás, en la ciudad de Córdoba también, la legisladora Luciana Echevarría del Movimiento Socialista de los Trabajadores, no fue la primera, pero dijo literalmente en la legislatura, en el tratamiento de la resolución de antisemitismo del IRA, dijo claramente que la única solución progresista, humanista y democrática para Medio Oriente es la desaparición del Estado de Israel. Y cuando le preguntan, ¿usted es antisemita? Dice que no, que de ninguna manera. Aparte de ser muy ignorante la legisladora, porque entre otras cosas habló de la inexistente constitución de Israel, por ejemplo, porque Israel no tiene constitución, y habló de Israel como instrumento del capitalismo y el colonialismo. Para decir esto tenés que entender qué quiere decir ser colonialista. Y claramente esta señora no entendía nada. Ella desde una posición de izquierda pretende que no es antisemita, porque no es políticamente correcto definirse como antisemita o como odiador de judíos. En cambio, pareciera que es más razonable y entendible estar en contra de Israel y del sionismo, siendo que Israel es el país judío, el único, y que el sionismo es el movimiento de liberación nacional y autodefensa del pueblo judío. Así que
A esta gente no le molesta el nacionalismo vasco, ni el nacionalismo catalán, ni el nacionalismo croata, ni el nacionalismo, no sé, de cualquier región de Italia o de Japón o de donde sea. El único nacionalismo que les molesta es el nacionalismo judío, el sionismo. Y tampoco les importa mucho lo que pase ni en Gambia, ni en Mozambique, ni en Gabón. Ni siquiera lo que Solamente pasa les en preocupa Israel qué les importa pasa mucho. en... Claro, en realidad no les importa, porque van a hablar cuando tengan algo malo para decir, cuando tengan algo bueno para decir no lo van a decir. Es una buena apreciación, no les interesa Israel, les interesa decir cosas malas de Israel. Claro, que no es lo mismo, ¿eh? No es No, lo estoy de mismo. acuerdo. Porque Estoy ellos, muy de por acuerdo. ejemplo, toda una cantidad de cosas que salió por la anexión, que no, la mal llamada anexión, la ley de soberanía, digo anexión para decir alguna palabra más corta, que está mal expresada, yo lo sé, soy la primera en saberlo, pero si eso no se hace, ponele vos que no se hace, ¿qué, van a decir algo positivo acerca de que no se hizo? Bueno, lo que pasa es que en el caso de Israel existe vuelvo a insistir, es la judeofobia, es el odio por el odio mismo. A mí me causa gracia porque desde esos sectores de izquierda hablan de una Palestina libre, laica y socialista. ¿Y de qué están Viven hablando? en una, ¿Palestina viven en una laica? total ignorancia, ninguno se ocupó tan solo 2 minutos de leer sobre Hamas, sobre la yihad islámica, sobre No. Hezbollah. O sea, viven en una ignorancia de la cual se jactan solo por atacar a Israel, no por otra cosa. Además, por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema palestino, es increíble que esta gente que habla de los palestinos, que dice que los defiende, no los defienden de Siria. Por ejemplo, yo siempre cito y le digo a todo el mundo que viene una película, se llama El Insulto, en el cual claramente definen en el Líbano lo mal que le pasaron a los palestinos y cómo eran tratados como ciudadanos de quinta categoría. Porque ni siquiera era segunda categoría, quinta, pero de eso no habla nadie. No es un tema que le interese a alguien, cómo se trató a los palestinos en Libia, o Septiembre Negro, todas esas cosas, no le interesa a nadie. No les interesa porque hay una parte de la historia que no es contada, que es el conflicto intraárabe, que recién ahora se está visibilizando un poco entre los chiitas y los sunitas, y cómo los palestinos fueron poco a poco digamos, segregados dentro de la comunidad árabe. Si hay apartheid, es del resto de los árabes a los palestinos. ¿Seguro? No hay otro apartheid que ese. Es seguro que hay una parte, un destrato absoluto. ¿Por qué nunca nadie nombra que el pasaje ese de Rafah del lado de Egipto parecería que no existiera? Está siempre cerrado. Nadie lo nombra nunca. Bueno, sin ir más lejos, podemos hablar vos mencionaste el tema del Líbano. Bueno, el tema de Sabra y Yatila es un tema vinculado estrictamente a los libaneses cristianos y a los musulmanes palestinos. Por supuesto. Y como de costumbre terminamos pagando los platos rotos nosotros por una supuesta matanza en la cual Israel no tuvo nada que ver. No. A lo que me refiero es que de todos modos a los palestinos los terminaron echando del Líbano y también los echaron de Jordania y también los echaron de Siria y también de Irak y de todos los lugares donde intentaron estar. Por ende, hay una interna entre ellos y si existe un apartheid, existe un apartheid entre musulmanes. A mí me gusta destacar que estas anécdotas son poco sabidas, pero cuando Israel firmó la paz con Egipto, se preguntaron, bueno, ¿qué hacemos con Gaza? Digamos, ¿de qué lado va a quedar Gaza? Claro. Y los egipcios claramente no lo querían. Claro, obvio. Es que no lo querían, claramente. No lo querían. Es más, yo estos días estuve posteando unas fotos de Gaza. Además estoy siguiendo a un Instagram en Gaza que te muestra una Gaza hermosa. Y que es una cosa que nadie te pone, nadie que no sea yo, pone esas fotos. Y este hombre lo que hace es muestra la playa, restaurantes, qué sé yo, los mercados.
pero es como la Gaza desconocida. A ver, entiendo dónde apuntás y entiendo que no todo en Gaza debe tener ese color gris oscuro que intentan ponerle para culpar a Israel. Lo que sí tengo claro es que sea lo que sea el color, sea cual sea el color de Gaza, sea el color de una playa con restaurantes y lugares para comer y shoppings, o sea, el color gris, no es responsabilidad de Israel, es responsabilidad de Hamas, que es un movimiento terrorista que se dedica a perseguir gente que no piensa igual que ellos, que mata y los lapida a los homosexuales, que apedrea a las mujeres si sospechan que fueron adúlteras, que tiene medidas represivas propias de la Edad Media y de tortura propias de la Edad Media. Y es responsabilidad de ellos mismos lo que pasa ahí. Lo bueno, lo malo, lo regular, lo más o menos. Pero, bueno, el aparato de propaganda intenta responsabilizar a Israel por algo que solo sería en apariencia malo. A mí, la verdad, no le presto mucha atención a todo eso porque entiendo que Israel no tiene nada que ver, que es un problema de ellos y que se lo tienen que resolver entre ellos. No, Ojalá yo, que tengan una vida muy próspera claro, y que vivan dignamente porque yo creo en la libertad por sobre por todas las cosas supuesto. y por el crecimiento de los pueblos. Así que deseo fervientemente que termine la opresión que están sufriendo los palestinos, pero no a manos de Israel, porque a manos de Israel no sufren ninguna opresión, sino la opresión que sufren a manos de Hamas como movimiento terrorista y de la corrupción de la Autoridad Nacional Palestina. Claro, no, yo te voy a decir por qué me ocupo de eso cuando, por ejemplo, contesto a un tuit de alguien que me está diciendo que jamás es un gueto, que es una cárcel abierta. Bueno, si eso es una cárcel, hay que mostrarles algunas fotos de cárceles, ¿no? Comparado con una cárcel, es como que, es que más, yo con el tema este del corona, vos sabés que me hacía mucha gracia cuando fue la primera ola que Israel, bueno, le fue muy bien, y también la parte de Cisjordania también tuvieron muy pocos casos, creo que las primeras ciudades que cerraron fueron Belén y Nablus, me parece, después ya se complicó un poco, últimamente se complicó un poco, pero vos sabés que había gente que estaba en las redes que parecía que se moría de ganas que hubiera enfermos, estaban Eso como es, deseosos de que hubiera enfermos por corona en Cisjordania. Yo decía, pero esta gente ¿qué quiere? Que haya enfermos. Así, hay enfermos así me puedo quejar. bueno, en primer lugar, primero hay un aparato de propaganda dedicado a eso que muestra lo que tiene ganas. Eh, Probablemente no podamos estar tan seguros que no hubo casos de coronavirus en Cisjordania, en Judea y Samaria, mejor dicho, Sí, eh, o que no haya habido casos de coronavirus en Gaza. Parece poco probable porque en todos lados hay, ¿por qué razón no habría ahí? Pero en todo caso, el mostrarlo o no mostrarlo no depende con la realidad, no tiene que ver con la realidad de lo que sucede allí, sino que tiene que ver con la forma en que después se va a intentar responsabilizar a Israel de lo que pase ahí. claro. Ese es el aparato de propaganda. Es eso, es eso. Es decir, Claro. es mejor tener a quien responsabilizar que el hecho de las vidas humanas. Digamos que lo más importante es responsabilizar a Israel. No me importa si a la gente le va bien o le va mal. Eso Exactamente, exactamente. es eso. Sergio, volviendo a este éxito del día de hoy, digamos que la comunidad argentina, Twitter argentina, se puede sentir bastante orgullosa, y bueno, y algunos uruguayos también. ¿Qué te parece, cómo le ves el futuro del tema en Twitter, de las campañas en Twitter y la concientización? ¿Y a quién se le habla en Twitter? Yo pienso de que en Twitter uno informa al que quiere ser informado, no al que tiene la posición tomada y que no la va a cambiar nunca porque es un fanático. Pero sí hay gente que de pronto no es tan fanática, mira, lee, se informa por Twitter y puede llegar a enterarse de cosas que no era lo que él pensaba, lo que la persona pensaba. ¿Qué opinas de eso? Eh, Vuelvo a insistir, lo dijimos al principio, Janet,
Twitter es medio la cloaca. Sin embargo, en la cloaca se forma opinión. Y no le hablamos a una persona en particular, le hablamos a formadores de opinión y somos nosotros mismos formadores de opinión, y le hablamos a la gente que chusmea, que mira y que busca información y que tiende a creer que lo que pasa en Twitter es mayormente verdad. Sabemos que la gente relativamente informada le escapa a las discusiones banales que terminan en insultos Sí, en sí. Twitter. Sean del extracto que sean, o sea, hay gente muy formada que es profundamente judeofóbica, que odia profundamente a Israel y odia profundamente al sionismo, que bien sabemos que no discute con gente como nosotros. No, Hacen su posteo y listo. Yo tengo que decir también que también hago mis posteos y manejo mis redes en función de brindar una señal general. No discuto con alguien en particular. Planteo mi opinión y trato de formarla hacia el público en general. O sea, me parece un fabuloso mecanismo, un elemento de una fabulosa red de dispersión de opinión. Es como tener un diario de gran tirada a disposición para poder uno decir muchas veces por día lo que quiere decir. Después hay que saber leerlo porque los likes, los retuiteos, las impresiones y todo eso son motivo de análisis. Se ve bien a veces un tweet tiene muy pocos likes, pero es visto muchas veces y es tomado en consideración muchas veces. Entonces, no hay que enloquecerse, digamos, hay que trabajar ahí, sirve para fijar una opinión, no para creer que eso es el mundo, digamos, porque no, es un mundo paralelo, digamos. ¿para vos Twitter genera adicción? A mí no me genera adicción, ¿No? pero no, en mi caso no. Le presto atención, estoy atento, pero no me genera adicción. Eh, Además, tengo que decir que no tengo tiempo para más adicciones de las que ya tengo. Está completo con las adicciones. Todas vinculadas a la militancia comunitaria y a mi actividad profesional y laboral. Sí. Pero no, le presto atención, pero creo que es lo justo y necesario, no más allá de eso. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por haber estado presente, te agradezco muchísimo. Bueno, Janet, yo te agradezco a vos y quiero agradecerle al Semanario Hebreo, que la verdad que es ya una tradición, un clásico de la información judía en este lado del mundo, en América Latina, y que considero que tal vez de los más informados de los que andan circulando, conformado por gente muy respetable, a la que quiero mucho y por la que siento un grandísimo afecto, a vos, a Hanna Beris, gente la verdad que valoro muchísimo. Bueno, muchísimas gracias.